Pues soy todo oídos. Bueno, yo empezaría. Me compartían una duda de qué papel jugó María en la vocación. ¿Qué papel jugó María en la conversión de Luisa Picarreta? ¿O tuvo algo que ver María? Porque, pues, sabemos que nadie se comunica directamente con Jesús si no es por María, ¿no? María por Jesús, ¿verdad? Entonces me quedaba esa duda si María tuvo parte algo en que esto. ver, o sea, cómo surgió su vocación. A lo mejor también en la vocación de ella. Por ejemplo, yo vine a este retiro, ponía mi ejemplo, ¿no? Yo vine por servir, ¿no?, en un coro, y luego entro en crisis el primer día, y luego la crisis sigue creciendo, y luego empiezan con conceptos como este último de que, pues, que Luisa es la nueva creación. Y digo, ay, ¿Que Luisa caray, qué? esto ya se salió de Espérenme, todo. ¿que Luisa qué? Luisa es la nueva criatura o la nueva creación. Me quedé ahí con ese concepto de que Luisa es, digamos, se equipara a María en su importancia. María es muy importante en el plan de la salvación de Dios. Y Luisa Picarreta entra en este plan como, bueno, toda esa cuestión. ¿Tuvo algo que ver, Luisa, María en el proceso de sí, o sea, de conversión, de vocación, o conversión, no sé? Por eso, lo primero es aclarar, María es María, punto. No hay nadie que se equipare a María, ¿de acuerdo? María es la reina del reino de la divina voluntad. María es la única persona que lo tiene desde el momento mismo de su creación, de la creación de su alma. Nunca estuvo privada, nunca hubo ni siquiera un acto de voluntad humana, ¿de acuerdo? Entonces María es totalmente aparte. En alguna ocasión está Jesús diciéndole a Luisa que ella es el primer eslabón de unión entre el amor divino y toda la familia humana. Y entonces Luisa se admira y dice, oye, ¿cómo yo voy a hacer eso? Si hay personas como tu mamá, que bueno, son mucho más grandes que yo. Y entonces Jesús le dice, con mi mamá no te metas. ¿Sí? Así, con mi mamá no te metas. ¿Por qué? Porque su mamá es un solo eslabón con él. O sea, unifica su vida con él. Así que María es totalmente diferente y aparte tiene un papel importantísimo, que es ser madre del Verbo encarnado, por el que todos nosotros tenemos todo lo que tenemos ahora, la salvación, la redención, o sea, toda la redención, y ahora esto también entra dentro del plan de la redención. Este es el fruto completo de la redención. Luisa nos cuenta su pequeña biografía. Ella escribe un libro que se llama El libro de la infancia. Y ella nos narra que de chiquita era muy temerosa. Siempre andaba viendo al demonio por todos lados. Su papá era el encargado de una hacienda muy cerca del lugar donde ella vivía. Y entonces se los llevaba con mucha frecuencia a este lugar. Y ella salía al campo y en donde veía que se movía algo, pensaba que era el demonio y se ponía rece y rece y rece Aves Marías y Padres Nuestros. Se encomendaba siempre a su Madre Celestial y a Jesús para que el demonio no le hiciera nada, ¿no? Siempre también rezaba mucho a los santos. Y si algún santo de repente ella tenía la idea que hubiera un santo que no había incluido, le rezaba también, se parecía
a los atenienses cuando llegó San Pablo, ¿se acuerdan? De un templo al Dios desconocido. Entonces Luisa, ese era un continuo estar invocando a María. Cuando Luisa tiene la visión aquella, que creo que todo el mundo sabe de esa visión, ya a la edad de 16 años, está en su departamento, en su casa, en un segundo piso, y de repente oye mucho ruido en la calle, gritos. Entonces se asoma y ve una muchedumbre que llevan a Jesús, y va Jesús con la cruz, y lo van golpeando, lo van azotando, lo van empujando, en fin. Y entonces Jesús voltea, se le queda viendo, y ella siente que Jesús le está pidiendo ayuda. Entonces se mete a su casa, o sea, espantada, porque no sabe qué es lo que está pasando, y ahí empieza a tener ya locuciones muy seguidas, sobre todo de la Virgen al principio. Y la Virgen le dice, ¿ves cómo tratan a mi hijo? O sea, ¿te fijas cómo lo tratan? ¿No quisieras tú ayudarlo? ¿No quisieras tú servir de apoyo para él? Entonces Luisa dice que sí, la Virgen le empieza a decir que se ofrezca como alma víctima para ayudar a su hijo. Luisa acepta. En fin, siguen algunas cosas ahí, o sea, locuciones tanto de Jesús como de Luisa. Le dan a Luisa al sacerdote le dan una señal, porque le dice Jesús que si ella se ofrece víctima, se quitará una epidemia de cólera que había en ese tiempo. Entonces Luisa se ofrece víctima y efectivamente la epidemia se termina. Supuestamente, casi para terminar ese periodo, Jesús le pide que se vuelva a ofrecer víctima. Había una guerra en aquel tiempo entre los otomanos e Italia. Y entonces Jesús le dice que si ella se ofrece víctima, esa guerra terminará sin daño para ninguna de las dos naciones. Y le dice, a ver si te quieres ofrecer víctima por algún tiempo. No le dijo cuánto, le dijo por algún tiempo. Luisa se lo comunica al sacerdote. El sacerdote le dice que sí, que se ofrezca víctima. Se ofrece víctima. La guerra termina sin daño para ninguno de los dos. Y resulta que ese poco tiempo fueron 64 años. Por eso es que Luisa siempre estuvo en cama. Ya decíamos en la mañana que no es que estuviera enferma. Y por ahí dicen en algunas biografías que Luisa estuvo enferma y por eso estuvo en cama. No es cierto. O sea, Luisa se ofrece víctima y permanece en cama por ese ofrecimiento, por ese victimado. ¿De acuerdo? La Virgen tiene mucha participación en esta obra, porque la Virgen es la reina de este reino. Así que no puede estar ajena a ese reino. La Virgen conduce a Luisa, la Virgen instruye a Luisa. Es más, hay un libro que ustedes vieron que se llama La Reina del Reino de la Divina Voluntad, si ya lo vieron. La Virgen le explica a Luisa cómo vivir en la Divina Voluntad, pero lo hace con ejemplos de su propia vida. O sea, qué iba pasando en la vida de María para cumplir ese vivir de la Divina Voluntad en ella. Así que en realidad no veo razón de esta pregunta, sí, o sea, es total y absolutamente. Primero, la Virgen es la Virgen, es superior a Luisa. Hablar de superior y de inferior es hablar de términos humanos, ¿de acuerdo?
Entonces yo creo que no debemos usar esos términos aquí, pero simplemente María es algo diferente totalmente de lo que es Luisa. No sé si con esto calme sus ansias de novillero. ¿Sí? Ojalá. No, pues que lo amarren. Sí, perdón. ¿No hay micrófono? Primeramente quería preguntarle, doctor Tomasini, usted es mexicano, pero sus padres son italianos por el apellido y sobre todo por el ¿Qué se trae? Bueno, no mis padres, mi bisabuelo, y no venía directamente de Italia, el apellido es italiano, pero si se fija en las letras, no coincide con lo italiano. Ellos venían de Francia, y alguien le puso las letras para adornarlo, pero en realidad el apellido es italiano. Muchas gracias. Pero ahí va la pregunta. Si me entonces nada más estaba tanteando el terreno. Dijo usted que íbamos a estar ahorita en la tarde toda la gente que los conocemos o los que Dios quiso, ¿verdad? Uh-huh. La camaradería. Mi pregunta desde temprano era hacerle esto. Supongamos que usted no hubiese venido hoy a Juárez y que a lo mejor dentro de 10 o 15 o 20 años no hubiese venido. Los que no conocíamos la divina voluntad o en el mundo entero, o hay personas como usted que están promoviendo esto a nivel mundial. Es decir, no sé si la pregunta, pero más que nada, déjeme con respecto a la pregunta que hizo este jovenazo, que leí precisamente ayer, la divina voluntad, y luego si gusta me responde. Cuando uno hace la consagración a la Virgen, y lo pregunto porque yo iba a hacer, o algunos de San Luis de Montfort, da todas sus pertenencias materiales y espirituales a Nuestra Señora. Sin embargo, hay una cosa que uno no podría dar de un modo real y efectivo. Esta cosa es lo más grande que una persona posee como suya propia, su voluntad obrante. Toda palabra, todo acto, todo pensamiento, todo movimiento. Esto puede ser posible con la venida de la divina voluntad. Para mí quedó muy claro, ¿verdad? Ya que decía yo también, como muchos, pues se ha promovido la consagración, los mensajes a la Virgen, pero ¿por qué decíamos que en un momento dado, hasta cierto grado, algo lo retenía? Y aquí estaba la respuesta, que la vi anoche. Dije, qué bueno, que aquí está. Esto es por, ¿qué pasaría si usted no hubiese venido? ¿Sí soy yo? O sea, ¿yo qué voy a saber? Yo no vine. Mire, hay muchas personas que están en este momento empezando a difundir esto, ¿sí? De una manera o de otra, en fin, pero ya hay bastantes. A nivel del mundo, esto está extendido en casi todos los países. En cuestión de, ¿qué le diré?, 25 años aproximadamente, 20 años, es cuando esto se ha difundido. Cuando yo conocí a Luisa, éramos 5 gatos en México, en Italia había 2 o 3 y nada más, nadie más. Cosa curiosa, en Italia, que es el lugar de origen de esto, es donde menos se habla de esto. Ahí está la casa de Luisa, ahí es el punto donde está la fundación de Luisa Picarreta, donde está los que dirigen, los que promueven la causa, en fin, pero no se conoce.
O sea, las personas alrededor, nadie conoce a Luisa Picarreta. Se empezó a conocer, no sé si en otros lugares, pero hasta donde nosotros conocíamos, nada más era aquí, en México. Cuando se abre la causa de Luisa, de repente resulta que ¡boom! Hubo un boom y empezaron a brotar por todos lados grupitos que hablaban de la divina voluntad. 1994 o algo así. Y de ahí en adelante se ha extendido por todo el mundo, hay traducciones a no sé cuántos idiomas, en todos lados hay personas que hablan de esto, ¿no? Así que aquí no hay nadie que sea necesario, no hay nadie que sea indispensable para conocer esto. Las almas que están dispuestas les va a llegar de una o de otra manera. O sea, todavía no está tan difundido como para que tenerlo a la mano en cualquier lado. Si ustedes van a una librería aquí, no van a encontrarlo. Entonces, yo diría que ustedes se deberían de sentir afortunados de que les llegue, sea por angas o por mangas, o por Pedro, o por Pablo, o por Juanito, o por Nepomuceno, o por Salvador, no importa. Dios hará camino a todos aquellos que están dispuestos a vivir esto. Así que, ¿qué le digo? Si usted lee a Griñón de Montfort en el tratado del verdadero devoción de la Virgen María, bueno, hay una consagración, pero es la verdadera devoción a la Virgen María. Hay un lugar muy curioso donde él habla de los santos de los últimos tiempos. ¿Qué dice? ¿No quieren que hable, ya ve? No. Bueno, no es la palabra, pero algunos escogidos para vivir ese camino de santidad que la Virgen muestra, San Luis María en predestinación, los predestinados, que San Luis María Griñón de Montfort se refiere en ese libro, el Tratado de la Verdadera Devoción. Así es. O sea, él habla de esos santos de los últimos tiempos y dice, por ejemplo, que serán como los cedros del Líbano en comparación con unos matorrales. O sea, la altura, la estatura de santidad de esos santos del futuro será inmensamente más grande que la santidad de aquel tiempo. De alguna manera está viendo la diferencia entre la santidad humana y la santidad divina. La consagración a la Virgen María, perfecto, o sea, qué bueno que la gente se consagrara a la Virgen. La Virgen en todos los mensajes pide que se consagren. La Virgen pidió que se consagrara al mundo y que se consagrara a Rusia, a su corazón. En fin, o sea, todo esto es camino, ¿sí? Y un camino excelente, o sea, no hay la menor duda. Pero esa comparación que hace Griñón de Montfort es muy interesante. Y sigue diciendo otras cosas, pero ojalá que la leyeran, porque vale la pena, ¿no? Para ver la diferencia que hay. No sé si con eso, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo le quiero compartir, no sé si aquí hay algunas personas, pero aquí en Juárez hay dos personas que dicen que Dios les habla, Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Jesucristo. Entonces ellos empiezan a escribir todo lo que les dice y han escrito en diversos idiomas y ellos pues como que dentro del miedo y de la ignorancia pues no saben qué es y empiezan a investigar y ven y tratan de corroborar todo con la Biblia. Dicen, no, pues todo parece que está bien. Van a donde un padre la rechaza y ella dice, no, pues
sentimos que lo que nos está pidiendo Dios es que demos a conocer esto, hacen videos de todos los mensajes que ellas reciben e invitan a gente a que los vayan y los vean. ¿Qué opinión puede tener o cómo saber si es algo verdadero? ¿Qué posición deberíamos de tomar ahí? No sé. Digo, ¿y por qué me mete a mí en esto? No. ¿Qué nos traemos? Ya así nos conocemos. No, mire, yo lo diría de esta manera. Dios puede hablar cuando quiere, donde quiere y a quien quiere. ¿De acuerdo? Ahora, hay una enorme diferencia entre un mensaje personal o un mensaje dirigido a una comunidad, no comunidad de que estén juntos, sino digamos aquí, y mensajes que son de valor universal. Bueno, también sabemos que no hay peor mentira que la que tiene mucha verdad. No sé si se entiende eso. Entre más verdad tenga una mentira, es más peligrosa. Porque un tantito de mentira en un contexto de verdad no se da uno cuenta. Pero es como la levadura en la harina. Fermenta toda la harina. Ejemplos hay muchísimos. Hay mensajes sobre la Virgen María, la Virgen de Guadalupe en México, que hablan exacto de todo lo que es la Virgen de Guadalupe y de repente meten tantito, una palabra. Por ejemplo, dicen, la Virgen dijo que debemos respetar nuestras... ¿Cómo? No, o sea, bueno, no son tradiciones, sino son los ritos que hacían los indígenas antes. Medio renglón y todo lo demás bien. ¿Qué es eso? Eso no es eso definitivamente no es de Dios. Entonces, yo creo que la persona que recibe esto, lo primero que debería de hacer es recurrir a la iglesia. Lo primero, decir, oiga, me está pasando esto. Y aquí está. Y la parte final de eso, o sea, ¿qué va a resultar de eso? Se lo dejo a la iglesia. Si el mensaje es de Dios, de veras es de Dios, Dios hará lo imposible para que ese mensaje sea aceptado y conocido. Si no es de Dios, simplemente me someto a la obediencia, me someto a lo que la iglesia dice y se acabó, ¿no? No sé si con esto. Sí, muy bien. Ahora sí, una pregunta, Jesús dijo, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. ¿Qué pasa con los hermanos separados, los musulmanes y así las personas que no... Por eso, mire, la mayor parte de las personas se van a salvar. Eso es dicho por Jesús, no por mí. En el punto de la muerte es un punto muy, muy especial. Ya lo comentábamos con algunas personas, decíamos que el punto de la muerte no es lo que nosotros vemos por fuera, sino lo que está pasando por dentro. Y Jesús dice que el punto de la muerte es el punto de la pesca, ¿sí? O sea, es cuando llega Él e instantes antes de que muera, porque debe ser en vida, Él se le presenta al alma. Y aquí tengo que recalcar que el alma no está enferma, el alma no está moribunda, el alma no recibió un balazo en la cabeza. ¿Sí? O sea, entender eso, el alma está íntegra. Entonces, en un instante antes de que el alma se separe del cuerpo, se le presenta a Jesús, rodea de amor a esa alma, o sea, la rodea de Él, le explica todo lo que Dios hizo
en el hombre, para crear al hombre. Le explica lo que el hombre hizo y le explica todo lo que él tuvo que hacer para restituir al hombre. Lo dota de razón divina para que el hombre vea las cosas como las ve Dios, porque si no, todo esto sería inútil. Le estaría dejando a un razonamiento que ya decidió no Dios, y le estaría dejando a ese razonamiento la decisión final. No, lo dota con razón divina, y después de todo eso le pregunta, ¿quieres conmigo, sí o no? Si el alma contesta no, ¿de acuerdo? Ahí ya no hay problema. O sea, ese alma ya se perdió. Pero lo más probable es que conteste sí. Entonces, si contesta sí, ese sí le sirve primero de bautismo, de deseo. ¿Sí? Y junto con eso se le va a dar todo lo que ese bautismo contiene. Así que en realidad no hay tanto problema. Todos los cristianos, o sea, todas las, ¿cómo decir? Sectas, para decirlo con la palabra, todas las sectas que creen en Cristo, les va a ser quizá más sencillo, porque están siguiendo a Cristo. Las religiones que no creen en Cristo, Jesús dice que donde corre un atributo de Él, es señal de que puede haber salvación. Y si un budista, un hinduista, un santoísta, lo que sea, está siguiendo su religión, pero con todas las de la ley, para él esa es la verdad, y lo cumple al pie de la letra, está corriendo la justicia ahí. Y eso le va a servir para poder tomarlo como anzuelo, para decirle esto, explicarle, y lo más probable es que esa persona vaya a salvarse. El arborícola de Australia, se murió el arborícola de Australia. Entonces le presenta a Jesús, le hace todo esto, ¿y qué va a decir el arborícola? Oye, Señor, es que yo adoré al dios rana. Dijo, pues no seas menso, yo soy la rana, crack. ¿Sí? O sea, estaba siguiendo una deidad que tú pensabas, pero la seguiste totalmente con toda tu corazón, con toda integridad. Yo soy. ¿Quieres conmigo o no? ¿Qué va a decir? Crack. Ya cambiamos de idioma, entonces ahora ya somos una escuela de idiomas, no nada más de uno, ¿verdad? Entonces, creo que no hay problema, ¿de acuerdo? Ahora, yo sí quisiera aprovechar esto de una vez. Hay mucha mala hazaña, mala hierba, mala lengua, como le quieran, pero mala, en que hablan que la religión católica, bueno, no la católica, la judía, es una imitación de religiones más antiguas, de tradiciones más antiguas. ¿Se han oído eso, verdad? Que los relatos del diluvio, todo eso que viene de Mesopotamia, que viene de no sé dónde, y que son más antiguos que todo lo que escribe Moisés. Y todo el mundo dice, ya ven, les dije que no es cierto. Ahí andan de necios metiéndose en esto de la religión. ¿Qué estará pasando? ¿Que no todos son descendientes de Adán? ¿Sí o no? ¿Que no todos se quedaron con el recuerdo de lo que Adán les transmitió? El problema es que no quedaron atados al tronco principal, sino que se fueron, y todo lo que fueron ellos acumulando, que esa es la costumbre del hombre, le echamos y le echamos de lo nuestro. Entonces deformó la idea
de lo que Dios había hecho. Para ellos también va a ser mucho más sencillo. ¿Sí? No sé si con esto. ¿Qué pasa con los... ¿Usted qué cree? ¿Y qué acabamos de decir? Acuérdense que hay 3 bautismos. O sea, el sacramental, que es el que nosotros conocemos porque es el que se nos aplicó y el que aplicamos a nuestros niños. Pero existe el bautismo de deseo y el bautismo de sangre, o sea, el martirio. ¿Sí? Como ejemplos, en las persecuciones de la Iglesia, al principio, allá con los romanos, hubo muchos soldados romanos que se convirtieron por ver la actitud de los mártires. Y hubo muchos de ellos que a la hora que estaban sacando a los presos para irlos a meter al Coliseo para ser martirizados, abandonaban su uniforme y se unían a ellos. No estaban bautizados. ¿Se habrán perdido? Por supuesto que no. Ese fue un bautismo de deseo de pertenecerle a Jesús y un bautismo de martirio porque se ofrecieron por Él. O sea, el bautismo lo que hace es vuelve a injertar la vida divina en la criatura. Sería absurdo pensar que un alma de estas, de un niño abortado, se pierda. No, le pasa lo mismo que hemos dicho. No hay almas feto, porque luego decimos, no, pues no entiende. Va a llegar Jesús y le va a decir, bu, bu, ta, ta, ta. No. Llega y le dice, porque es un alma completa. Y el alma, lo más probable, como está recién creada, todavía tiene el recuerdo de las manos creadoras de Dios. Es una forma de decirlo. Y va a decir que sí, se salva, no se apure.